Buenos días, bienvenidos sean a esta jornada virtual de información denominada Apertura de Centros de Aprendizaje Comunitario. Esperamos sea una herramienta de utilidad en sus funciones. Como expositor de esta charla, presento al maestro Raúl Martínez Bañuelo, coordinador académico de la Dirección General de Fortalecimiento Docente, quien nos expondrá el tema que el día de hoy nos reúne. Adelante. Muy bien, maestra, gracias. Buenos días a todas y a todos quienes participan en esta jornada de información, la cual tiene la misión o la intención de que todo mundo tenga en lo posible una información directa de cómo la autoridad educativa local, la Secretaría de Educación de Zacatecas, promueve que se atienda especialmente a los alumnos que están en riesgo, específicamente y de inicio alumnos que se encuentran en riesgo de abandono. Para ello me voy a apoyar en una presentación con diapositivas, de modo que de la Ley General de Educación, donde se establece que la escuela es un centro de aprendizaje comunitario, hay que concebirla así, y daba precisamente ese dato de los orígenes de la escuela rural mexicana. El artículo 72 de la misma ley también reitera y aborda de otro modo, en esa parte, los centros de aprendizaje comunitario. Ella menciona que lo más valioso del sistema educativo nacional son los alumnos, los educandos. Ellos tienen un pleno derecho a desarrollar sus potencialidades, visto desde el punto de vista de una prerrogativa irrenunciable. Tienen derecho a la educación, desde luego, y entre unas de sus acciones, la séptima, habla de participar en los procesos que se deriven en los planteles educativos como centros de aprendizaje comunitario. Finalmente, en la propia ley hay una tercera referencia, en el artículo 98, donde dice que los planteles que se presta el servicio público de educación por parte del Estado o por particulares también, con autorización, de acuerdo con las autoridades, con las madres y padres de familia, tutores y la comunidad en general, en la medida de las posibilidades, funcionarán como un centro de aprendizaje comunitario. Ustedes recordarán pues que esta ley data de septiembre de 2019, bastante antes de la pandemia, entonces ya estaba ahí previsto esa proyección donde haya un funcionamiento con esta modalidad. Bueno, un primer imaginario, así para comenzar, voy a retomar esos temas más a profundidad, pero una cosa que quisiéramos dejar bien asentada es de participación voluntaria. A nadie se puede obligar, ni a los alumnos, ni a los papás, ni condicionar, ni a los profes. Si alguien dice, tengo esta comorbilidad, tengo un documento que me avala que estoy en grupos de riesgo, me preocupa mi salud o la de mi familia también. Entonces el profe tiene todo el derecho, desde luego, de decir, yo no participo en eso, yo sigo atendiendo a mi grupo en la modalidad a distancia o con otras formas que yo me las ingenie, ¿sí? Y claro que no es voluntario es atender al grupo, pero uno lo puede atender desde su casa, desde otras modalidades. Pero también habrá las asesorías, el tema de los horarios, hay que cuidar que no pensemos en que la escuela se reabre, ni hay que apegarse de 8 a 1, ni mucho menos. Es un espacio para asesorías principalmente. Ahorita veremos otras posibles acciones, pero esa asesoría, de hecho, si es individual, debe ser máximo de media hora. Y si es para grupos de hasta 9 personas, cuando mucho, ¿sí? Estamos hablando de que esas 9 personas eh, pueden incluir a las mamás que acompañan a esos niños, por ejemplo, en preescolar o que va con una hermana o un hermano mayor. Sumando a todos, incluido al maestro, no debe de pasar de 9 personas. Y son cosas básicas. No es el horario regular, no es tomar el horario de la escuela. Sí se puede en ese marco del horario poner citas diferentes, escalonadas.
El aforo máximo en cualquier caso, ¿sí?, es el 40% de la capacidad del plantel. Claro que eso distribuido en grupos pequeños. Entonces, esas son las primeras ideas fundamentales. Ya nos imaginamos escuelas cerradas, pero que tienen, por ejemplo, centros de cómputo, que tienen instalaciones donde el niño puede ir ante la falta de internet, ante la falta de acceso a la programación televisiva. Ellos podrían estar yendo con su maestra o su maestra. Elaboramos un documento que ustedes pueden descargar aquí. En ese documento, se los muestro brevemente. En esa liga lo pueden descargar. Es un documento que tiene el carácter de orientaciones. Y son orientaciones donde se establece qué podríamos analizar previamente como colectivo. Aquí les muestro el contenido. Habla de las jornadas contra el rezago, de los requisitos, específicamente como documento de consulta. Se los vamos a dejar ahí para que lo puedan revisar con calma, comentar en colectivo, y pues es bastante cortito, miren, llega a 7, 8 páginas, no es así como que muy largo. Proponemos que se analice, se discuta en el marco del colectivo en una reunión virtual donde ustedes puedan retomar el contenido. Con base en ese documento, les presento las siguientes ideas, ¿no? Primero, ¿para quiénes o quiénes son los que habría que citar en los centros de aprendizaje comunitario? Alumnos sin comunicación de inicio, aquellos que no tienen acceso a Classroom, a Meet, a incluso clases que envíe yo por WhatsApp, o aquellos alumnos que su televisor no tiene los canales donde ocupa ver sus clases. Esos son los primeritos. Esos 16.500 y tantos alumnos son los que más nos preocupan, ¿sí? No es exclusivo para ellos, pero son los primeros. Es un asunto de equidad, como se ha reiterado mucho desde la Secretaría. Nadie atrás y nadie afuera. Ahorita nos preocupan los que están fuera y que obviamente están atrás. Esa sería la primera parte o el enfoque a esos alumnos primero. Y bueno, los que no se han reportado o que requieren alguna asesoría especial porque no han podido resolver las actividades que uno les deja, requieren una explicación más cercana, más puntual. Yo diría, por ejemplo, los de primer grado que muestran una fuerte complicación, un rezago en cuanto a la adquisición de la lengua escrita, alumnos que tienen problemas emocionales también, ¿por qué no? Entonces pensemos en ese primer momento, ¿sí? Posteriormente, bueno, aquí les muestro brevemente el mapa de ayer. Creo que muchos estamos al pendientes. El 8 de marzo se muestra el mapa de Zacatecas por colores. Hay un mapeo por municipios, sin embargo, al interior de cada municipio hay grandes diferencias. Habrá localidades donde incluso haya 0 casos en muchas, sobre todo las más pequeñas y más alejadas, donde es más factible comenzar con los centros de aprendizaje comunitario. Pero, miren, aquí vemos el color más fuerte, el color negro, está en los municipios que presentan más de 1,000 casos positivos acumulados a la fecha. Y bueno, aquí podemos ver la capital, Guadalupe, Fresnillo y Sombrerete. En un segundo tono tenemos ya con un rango de 500 a 1,000 contagios, que sería Río Grande, Jerez, Nochitlán y Tlaltenango. Bueno, ahí cada quien puede ver la página de la Secretaría de Salud, ahí lo recuperamos anoche. Ahí se muestra la información a más detalle. Nada más para que tengamos una referencia, que vayamos palpando las tendencias, ¿no? Yo creo que lo que nos marca aquí necesariamente, lo que hay que hacer es el semáforo epidemiológico. Obvio que si hay un repunte, se tendrán que tomar unas medidas. Ahorita la entidad está en semáforo amarillo y el día de ayer tuvimos casos reportados 14. Y en este mapa nos muestra la evolución desde que empezó, desde el primer caso. Fue un pico que llegó a rebasar los 300. Ya ha habido una baja sostenida, digámosle así. De pronto hay repuntes, pero al día de ayer aquí nos marca 14 casos. Ese es un termómetro social que tenemos que mantener. El reporte de ayer nos muestra los primeros 5 municipios donde hubo casos. Prácticamente los que están en negro o en color guinda: Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Sombrerete y Jerez. Fuera de esos, oficialmente, pues ayer no hubo mayores reportes. No
creo que debería estar pendiente de su localidad, cómo está la situación de la escuela donde yo trabajo, de esa colonia, de esa localidad específica, a ver cómo está. Eh, y bueno, ¿hacia dónde tienden los centros de aprendizaje comunitario? ¿Cuál es el rumbo que llevamos? ¿Sí? Primero, enfatizar, reiterar que la instalación de centros de aprendizaje comunitario no implica reapertura de escuelas, no implica regreso a clases. Casi podríamos sintetizar en que es facilitar las instalaciones para asesorar a los alumnos que no tienen comunicación de inicio. Tal vez a algunos que muestren algún rezago también. Pero no es reabrir escuelas, no es volver al funcionamiento, no es volver todos, ni siquiera la mitad. Es una primera parte, seguramente, y esperamos con ilusión y con esperanza que de la mano de la vacunación y la reducción de casos podamos ir abriendo más y más, que cada vez haya más centros que son la antesala para en algunas semanas tal vez, o no sé, hasta meses, la reapertura escalonada. ¿Sí? Ponemos el referente y el termómetro, por ejemplo, de Campeche y de Jalisco. El estado de Campeche tiene semanas el semáforo verde y están proyectando la eventual, todavía, apertura para abril. Entonces, imagínense si ellos, que tienen semanas y semanas en verde, están planeando y todavía la están pensando, porque es una facultad de la autoridad educativa local, y claro, del gobernador del estado, ellos están pensando que a lo mejor en abril, Zacatecas ahorita no hay apertura de escuelas. Hay una instalación de centros de aprendizaje comunitario como posibilidad. Y en algunas semanas, y tal vez ya con esos referentes les mencionaba del semáforo epidemiológico, cuando estemos en verde, primer condición, no es inmediato el regreso tampoco. Tal vez cuando haya un semáforo verde, de algunas semanas después, se puede abrir de manera escalonada, donde algunos alumnos se puedan presentar primero algunos, un día lunes, unos, el martes otros, el miércoles otros, o los de lunes volver el miércoles. Habrá varios modelos, pero no es un día, de un día para otro regreso general, sino regreso escalonado. Y bueno, seguimos con esa ilusión también y la esperanza de que tal vez en agosto o en alguna fecha, como lo determina el semáforo y las condiciones sanitarias, un regreso al funcionamiento regular de las escuelas. Todos queremos un día volver a ese funcionamiento que no va a ser nunca igual. Seguramente esa educación híbrida permanecerá. Y una de las cuestiones que nos ha dejado la pandemia, aparte de la pérdida de muchas personas queridas, también nos ha dejado muchos aprendizajes. Hemos aprendido a usar esta herramienta, por ejemplo, que hace un año, el 20 de marzo que se decretó, va a ser un año, ¿quién iba a imaginar que navegamos con todas esas herramientas? Y sería un grave error regresar a las escuelas y dejar esto como si no hubiera pasado nada. Porque tenemos que aprender de la lección, de la crisis, y que la educación siga aprovechando las ventajas de la conectividad de Internet, incluso impulsar que las escuelas todas tengan acceso a Internet gratuito y seguir usándolo de manera cotidiana, ya sea en las clases o en sus hogares. Pero esa es la tendencia hacia allá. Yo creo que hay que proyectarnos a corto y a mediano plazo. Los centros de aprendizaje comunitario es el primer paso, digamos, hacia allá. El semáforo amarillo, como ya lo mencioné, nos permite el centro de aprendizaje comunitario como una acción extraordinaria. La idea es que sea una manera preventiva del rezago y el abandono, de modo que antes de que el alumno vaya a ser dado de baja o se retire completamente de la escuela, tratemos de continuar con el proceso educativo sin descuidar el control y la mitigación de los riesgos de la salud. No, no está peleada una cosa con la otra. Creo que el derecho a la salud es irrenunciable. Primero el derecho a la salud y luego también el derecho a la educación. Entonces es una posibilidad en ese sentido. Una cuestión importante, la enfatizo, la reitero, no implica el regreso a clases de las niñas, niños y adolescentes a las escuelas. Es un espacio fundamentalmente para asesorías. Hace rato yo mencionaba el modelo del estado de Jalisco como una referencia posible. Ellos regresan en la modalidad de asesoría. Pues precisamente son los centros de aprendizaje comunitario
en los que los profes en un horario limitado, sin hacer aglomeraciones, pueden ir recuperando a los alumnos. Reiterando y enfatizando, los principales son los de condiciones vulnerables, aquellos municipios o localidades donde no hay acceso a la transmisión televisiva, los que no tienen internet, los que de manera voluntaria decidan instalarse como centros de aprendizaje comunitario y que es una acción que complementa Aprende en Casa 3. Aquí nos hace referencia a que hay unas jornadas contra el rezago escolar. ¿Cuáles son las jornadas y en qué consisten? A eso voy. Hay una lista de posibilidades aquí. Las jornadas tienen el propósito de fomentar el proceso educativo de los educandos, brindar apoyo a su integralidad y, bueno, pueden proporcionar esencialmente estas acciones, pero veamos que la primera es asesoría pedagógica. Pero también eventualmente podría haber apoyo psicoemocional, obvio las sesiones de limpieza que serán previas y sanitarias del plantel. Es importante considerar que hay escuelas que ante la falta de personal se encuentran en condiciones, por ejemplo, de polvo, de basura, de hojas de árboles, falta de regar áreas verdes, recuperar el funcionamiento de los sanitarios, garantizar toda esa parte primero. Luego podría eventualmente facilitarse la consulta de libros de las bibliotecas donde las escuelas tienen un acervo bastante interesante, entregar libros que no se hayan entregado, trámites como constancias, ratificar la inscripción, usar los espacios como las computadoras de la escuela, internet, impresoras, la capacidad instalada, aprovecharla, usar la infraestructura como auditorios y canchas deportivas. De hecho, el espacio de trabajo aquí recomendado privilegia el aprovechamiento de los espacios abiertos. No necesariamente es meterse a las aulas. No hace mucho viento, si el clima lo permite, es mejor. Si hay un domo, si hay un espacio grande, abierto y ventilado, mucho mejor. Y también eventualmente, por ejemplo, tenemos una sesión de consejo técnico regresando del periodo de vacaciones de Semana Santa, el primer día, y ese día podríamos tener, si el colectivo lo acuerda, ¿sí? Es un asunto voluntario, si el colectivo lo acuerda, ese día podría ser también consejo técnico escolar de manera presencial. Insisto, voluntario hasta esa acción, ¿sí? Incluso el consejo técnico es voluntario de manera presencial. Bueno, algunos requisitos, los básicos. Establece desde la autoridad educativa federal y la autoridad educativa local. Hay que estar en amarillo, como ahorita es el caso. Si hubiera eventualmente un caso de un alumno, de un profe, de un padre de familia, se suspenden las actividades hasta por 20 días. Una vez que se verifique y se dé monitoreo a que ya no hay riesgo de contagios. Cualquier caso, con un caso. La decisión de instalar a quién corresponde. Estamos a la dirección del plantel con el consenso de la comunidad escolar. Es decir, ya desde aquí nos imaginamos un diálogo en reunión con todo el colectivo, rescatar opiniones, eh, tomar en cuenta a los padres y madres de familia, considerar cómo se sienten los alumnos y tratar de aprovechar el liderazgo de los directores para que con ese ejercicio de sus funciones en la gestión pueda aperturarse. No es necesario que haya mayorías, no es necesario que sean todos, pueden ser algunos. Si algunos dicen pertenezco a un grupo de riesgo, pues bueno, yo no tengo condiciones, pero sigo trabajando desde mi casa, sigo aportando al colectivo, cumplo mis responsabilidades, obviamente, aunque sea a distancia. Es una cuestión importante, pues. Y ya mencionamos primero los alumnos con condiciones vulnerables. Y una cuestión importante es que las autoridades locales se tienen que conformar un padrón de centros de aprendizaje comunitario que se hayan abiertos. De hecho, hay una plataforma donde la SEP nos pide un reporte de cuántos y cuándo. En un momento voy a retomar ese punto. Otros requisitos, ¿sí? Debe haber una asistencia voluntaria y debe declararse por escrito, ¿sí? Bajo la responsabilidad de cada uno de los participantes, quienes asistan, incluidos administrativos y la Comisión General Educativa, deben expresar en una carta responsiva de escrito libre, donde él con sus palabras diga, ponga fecha, lugar y firme,
está asistiendo por voluntad propia. Y eso es garantizando pues que no hay coacción, no hay amenaza alguna, no hay, más bien hay una invitación y un apego a la profesionalidad de cada docente, a la conciencia de los padres, también a la corresponsabilidad de los niños y los jóvenes para que puedan estar en las escuelas. Entonces, por eso se solicita que haya una carta responsiva de escrito libre. Si es el caso de inmensa mayoría o totalidad de educación básica pública, son menores de edad, entonces debe firmarla su padre, su madre o los dos, los tutores, ¿sí? Y esa carta debe ser entregada al director o al supervisor. Deben tener constancia, pues, de que miren, los que están asistiendo sí firmaron ese documento. Algunos requisitos más, casi termino con los requisitos, no son muchos, pero hay que cumplir con 9 intervenciones que fueron publicadas en el acuerdo del 12 de junio del año pasado, del 2020, que luego revisamos en un consejo técnico porque se preveía que podríamos regresar en agosto del ciclo anterior. Estamos corriendo, pues. En agosto pasado se pensaba que ya había que preparar el regreso presencial y ya vimos que no. Pues bueno, esas 9 intervenciones se mantienen, ¿sí? Ahorita lo voy a mostrar brevemente, las vamos a dejar aquí para consulta, están incluidos en el documento que les pusimos en la liga para que lo puedan descargar y puedan revisarlo como consulta. Insistimos, no es regreso a clases. Pasos sugeridos, pues, estos son los requisitos, son 7. Ustedes ven, llega hasta 7. Entonces, ¿qué pasos hay que hacer? Pensando en que en alguna zona, en algunas escuelas ya se abran algunos centros de aprendizaje comunitario. Lo primero, yo diría, hay que contactar a padres y madres de familia para generar consenso, que ellos sepan, que ellos estén informados. Aquí elaboramos ya unos carteles que se van a enviar a imprimir, esperamos pronto, en cuanto estén, distribuir uno a cada escuela, de modo que se pueda pegar en la entrada de la escuela y se pueda ver en qué consiste en un centro de aprendizaje comunitario y cualquier persona que lo lea le entienda en poquitas frases en qué consiste las medidas de seguridad sanitaria primero y el funcionamiento general, ¿sí? Entonces yo creo que primero hay que contactarlos y yo creo que en muchos lugares la gente va a decir que bueno, algunos profes van a decir, por primera vez voy a ver a mi alumno de primer grado o mi alumno de nuevo ingreso que no conocía. Por primera vez lo voy a contactar y voy a tratar de subsanar sus carencias, le voy a dar unas palabras de aliento, de esperanza, atenderé la situación emocional de él. Y bueno, en ese caso, si hay el consenso, como dijimos, firme la carta responsiva. Y esta carta responsiva enviar copia a la supervisión. Antes de que estén los profes y los alumnos en sus aulas, con bancas separadas, como es el punto 3, ¿sí? Hay que asear y sanitizar la escuela en general. Probablemente haya telarañas, polvo, cosas que quedaron ahí de los meses antes, para que sea un espacio primero sano y además atractivo, hay que hacer esa sanitización. Y un segundo punto, seguramente habrá que habilitar algunos espacios como bodegas para retirar la mayoría de butacas o bancas o sillas, de modo que queden espacios de una banca y otra por lo menos de 2 metros y que no haya lugar para más de 9 personas en el salón. Entonces ya eso es previo, ¿sí? Hay que garantizar que haya jabón, que haya gel, que la gente esté informada, que sepan que tienen que tener cubrebocas todo el mundo, todo el tiempo. Definir horarios y días, eso implica una reunión desde luego del colectivo. Realizar asesorías, máximo 45 minutos si son varios, o 30 minutos si fuera individual. Y enfocarnos en los aprendizajes fundamentales, llámese lectura, producción de textos, pensamiento matemático o las emociones también. Aquí les dejamos un formato que se va a comunicar por escrito a las oficinas de las direcciones regionales, donde esperamos recopilar periódicamente la apertura gradual de centros de aprendizaje comunitario. Esto igual nosotros tenemos que, para informar a la maestra María de Lourdes de la Rosa Vázquez y para la toma de decisiones en la Secretaría y su reporte respectivo también a la SEP. Este documento, pues insisto, se comunicará de manera oficial
a través de un oficio. Y la cuestión operativa, desde luego que aquí juega un papel fundamental, la supervisión. Porque cada supervisor tiene que tener el termómetro de su zona y saber dónde sí se puede abrir, dónde no se puede abrir y dónde se logró el consenso. Y gente de manera voluntaria que ha decidido participar en estos centros. Bueno, ¿cómo podría funcionar? Ya hablando de cuestiones operativas, un imaginario, entre muchas infinitas posibilidades, porque cada localidad es un caso, cada escuela es un caso, cada colonia, cada ciudad. Entonces, primero, hablemos de un eventual centro de aprendizaje comunitario en un jardín de niños. Insisto primero que lo comunitario se refiere a que es la dinámica de aprendizaje, juntos. Por eso es comunitario, no necesariamente porque sea una comunidad. Desde luego que una comunidad implica valores compartidos, formas de pensar, ideologías, pero aquí pues el asunto es el aprendizaje comunitario es básicamente a partir de intercambios, como en los planes de estudio vigentes se establece que el aprendizaje es consecuencia de las interacciones en comunidad sociocultural. Pues imaginemos que en ese jardín que hay algunos alumnos que preocupan. Pensemos, hay 12 alumnos que no se reportan. En ese grupo, hay muchos que sí se reportan. ¿Sí? Hay en verde los que sí tienen comunicación constante y ellos no tendríamos por qué citarlos. Entonces aquí estamos dejando horario para que las maestras o maestros de preescolar se dediquen a diseñar actividades el viernes, a evaluar lo que les mandaron, a retroalimentar, todos los días un ratito, recordarles a qué hora es la clase, incluso ver la clase con los alumnos para uno saber de qué trató y poder dar mejor asesoría. El tiempo del grupo, que a veces será la mayoría, hay que reservarlo también. ¿Sí? Pero esos 12 alumnos que están sin comunicación, podríamos estar, por ejemplo, 4. Aquí ponemos el ejemplo de 4 porque en preescolar muchas veces los niños van con alguien. Pensamos que van con su hermana o su mamá o su papá. Ya son 8. Todos fueron acompañados y la maestra, pues ya son 9. Entonces, empezamos en un bloque de 9 a 9:45, un ratito de asesoría de los aprendizajes fundamentales, identificar palabras igual que su nombre, que principios del conteo oral, un poquito de desarrollo de la oralidad, las prioridades en preescolar. Y se despide uno de los alumnos, que acordamos con ellos, nos vemos tal día, tal vez el miércoles o la próxima semana, y dedicamos 15 minutos para que con un trapito sanitizar las bancas donde estuvieron los alumnos, mi espacio, etcétera. Y hay que dejar, pues, cada vez que haya un bloque, momento para sanitizar el lugar de trabajo. Si hubiera espacio abierto, mucho mejor. Un segundo bloque a las 10, un tercer bloque a las 11, y así la dinámica, como ustedes pueden ver. No tiene que ser todos los días, no tiene que ser todos los alumnos, ni todos los profes, incluso ni todas las semanas. Podría ser que en alguna semana se haga esta dinámica y luego una no, y luego otra sí, una no, y una sí. O sea, hay muchos modelos posibles. Pensemos en una primaria o una telesecundaria o en una escuela de funcionamiento regular como organización completa, donde ya son más niños, donde ya son más docentes y ya son menos dependientes de los adultos, ya van solos, se puede decir. Bueno, supongamos que ya tenemos su carta responsiva, ya el director lo autorizó, ahí está informado de la supervisión. Entonces, dejamos un rato todos los días, al inicio o al final, o al momento que cada quien le acomode, dejamos tiempo para atender a los alumnos del grupo, que es la mayoría. Habrá localidades donde no haya prácticamente nadie que se pueda conectar porque no hay internet ni hay tele. Ahí sería todo el grupo, pero habría que ver, de todos modos, el máximo del 40% y las medidas que estamos comentando. Pero bueno, vamos a pensar que la jornada del centro empieza a las 9 y necesita a poquitos niños. Pongamos que de primero, segundo y tercero, cada quien en su grupo, obviamente, ¿sí? El profe de primero con sus 4 o 5, el de segundo con sus 4 o 5, todos con cubrebocas, todos con los 3 filtros. A las 10 otros poquitos, a las 11 otros poquitos. No es los mismos todo el día.
Máximo 45 minutos, termina y se va. Llegan otros, llegan otros. Es una posibilidad de muchos, insisto. El martes van los de los grados superiores. Esos profes ya no van el martes porque trata de evitar aglomeraciones. Entonces ahí está muy al pendiente el director de monitorear que estén las medidas sanitarias, la distancia, se apeguen a las cuestiones ya establecidas sobre todo eso. Y siempre reservando un momento para el aseo de los espacios de trabajo. Igual aquí pusimos el viernes, pero esto podría ser el lunes, que el maestro dice, yo los lunes es cuando hago esta parte de enviar la secuencia didáctica, enviar materiales, enviar audios de WhatsApp o una clase que transmito por Meet a la mayoría de mi grupo. Hay muchas posibilidades este día, como quiera, sí tenemos que reservar ese tiempo para ese grupo y este otro tiempo de los centros, pensando en el asunto de los que no tienen comunicación principalmente. Y así podríamos seguir con ejemplos. Meramente quisimos dar aquí para despertar el imaginario de cómo cada quien se ve reflejado con sus respectivos ajustes a su contexto. ¿Cómo podría ser un multigrado? Pensamos que en ese multigrado hay 20, 22 niños, es una escuela unitaria, primaria o una unitaria secundaria, habría menos, obviamente. Entonces aquí, ese profe que atiende a varios grados, puede ser el lunes a los de primero en un ratito, 45 minutos, luego a los de segundo, luego a los de tercero. Serían bloques 3, 4 niños. Nunca debe pasar de 9 personas, insistimos. El martes otros, el miércoles regresan los de lunes, el jueves regresan los del martes. Y la parte de coloreada de verde, los alumnos que se encuentran trabajando de manera regular a distancia. Los que sí pueden ver las clases televisivas, los que incluso podrían tener acceso a internet. Ellos, digamos, con cuadernillos también hay esta modalidad. Si yo no tengo dificultades con ellos, no tendría que citarlos a la escuela. Pensemos en una secundaria, ya un poquito más complejo el asunto por las asignaturas, por la cantidad de estudiantes y de docentes. Entonces, siempre la infraestructura de una secundaria general, por ejemplo, son muchas aulas. Entonces, aunque haya cierta cantidad de personas que nunca llegará al 40% de aforo del total de la población, estarán dispersos. 3 o 4 en un salón, 3 o 4 en otro. Y ahí es el colectivo, encabezado por su director o director, quien tendrá que organizar esa logística de modo que se apegue ciegamente y totalmente a las medidas sanitarias. Entonces, podemos pensar que español y matemáticas, en las primeras horas del lunes van 5 alumnos, los que están en riesgo de reprobación, los que están en riesgo de abandono, los que no sabíamos de ellos, dónde andan. Y luego otro bloque, si es que fuera, aquí privilegiando las asignaturas que atienden a las competencias fundamentales para el aprendizaje autónomo, la lectura, la resolución de problemas. Luego ingresar a otras asignaturas, tal vez para recuperar a esos alumnos que no se comunican con otros. Pues bueno, aquí hay un modelo que uno piensa que tal vez a lo que hay que dedicarle más español y matemáticas, pero a todas las asignaturas que aparecen en el plan de estudios aquí están mencionadas de algún modo. Obvio es mera sugerencia y eso es asunto del colectivo. Entonces, en términos operativos, ¿qué habría que hacer? Insistimos que la dirección regional tendrá que estar muy al pendiente, tener que orientar, acompañar. Creo que las direcciones regionales conocen muy bien sus áreas de influencia y saben en cuáles localidades es donde es factible hacer esto y sin ninguna coacción ni mucho menos, es voluntario, insistimos, pero con el acompañamiento de la supervisión habrá que resolver en cada colectivo. Proponemos que en esta misma semana, antes del viernes, busquen un espacio como colectivo para una reunión. Y en esa reunión discutan esas preguntas. Primero, ¿en cuáles de nuestras escuelas de la zona se puede abrir? A lo mejor, como dijo el maestro Mario Alberto, ya lo estaban haciendo. A lo mejor ya estaban yendo a la comunidad y qué bueno que ya nos dan permiso para usar las instalaciones de la escuela. ¿Cuáles de las 8, de las 12? En esta sí, en esta no, en un diálogo muy profesional. Bueno, entonces, si aquí sí se puede, hay que comunicarnos con el presidente del Consejo Escolar de Participación Social o Consejo de Participación Escolar
con el presidente de APF, con los, digamos, vocales del grupo, en cuáles se puede. Luego, ¿con cuáles niños? Yo creo que tenemos ese dato a partir de las actividades del Consejo Técnico identificados en el semáforo verde, los que están en nivel esperado, los que están en amarillo, los que están en rojo. Estos niños, ¿dónde los contactamos? Para que ellos sean a los que les pongamos una invitación previo aval de sus padres de manera firmada, para que ellos vayan a las escuelas en los horarios que podamos establecer. Esa sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué días, qué horarios, a cuántos? Siempre con las cantidades que ya estamos mencionando. ¿Cómo podríamos ir ampliando la cantidad? Podría ser una posibilidad a mediano plazo. Bueno, si ahorita vamos a hablar con 12 niños, a lo mejor luego ya, en segundo lugar, pensemos ya también en los que andan muy abajo, que a veces me mandan trabajo, que de manera intermitente se comunican, y en un futuro más de semanas, yo creo, algunos alumnos que requieren asesoría y que puedan ser incluidos los de atención emocional, porque un alumno que creamos que es pertinente sentarlo para eso. Bueno, ya lo que resta son anexos de consulta, o ya solo referirme muy poquito a los más relevantes. Lo primero, las medidas de higiene, ya muy conocidas. Estas tienen que estar muy difundidas entre toda la comunidad educativa, llámese estudiantes, llámese padres y madres de familia, docentes. Uso obligatorio de cubreboca, lo cual no es aplicable en alumnos menores de 6 años de edad, desde la SEP. Están a distancia, significa 2 metros entre sillas, mesas o bancos, el mobiliario que haya. Lavarse las manos frecuentemente, no tocar la cara, no saludar de beso. Digamos que las medidas que por un año nos han estado reiterando. Mantener desinfectados los espacios. Un segundo anexo para la escuela. Hay que organizar, si es que no estuviera ya, el primer comité de salud escolar para que organice las jornadas del espacio. Sería lo primero. Y antes de que vayamos a clase, ya se barrió, ya se acondicionó, se limpió, se desinfectó. Hay que implementar 3 filtros. Ustedes consultan en algunos anexos del Consejo Técnico, se habla de que desde la misma casa el primer filtro es: nadie tiene temperatura, nadie tiene síntomas, nadie parece estar contagiado. Entonces, es el primer filtro. El segundo, en la entrada de la escuela, con las mismas preguntas, y en el aula también. Siempre hay que estar con esos 3 filtros permanentes. Bueno, aquí hay que generar un mecanismo de citas, fechas y horarios. Voy a brincarlo porque va a quedar de consulta, ¿sí? No es obligatorio que leamos todo aquí. Ustedes lo van a tener ahí en ese documento. Enfatizamos máximo 45 minutos, ojo con los horarios, pues, ¿sí? Hay que mantener la sana distancia siempre. Si fuera individual, máximo 30 minutos, que nunca pase de 9 personas y que nunca pase o llegue al 40% del aforo de la capacidad del plantel. Por eso se recomienda una asistencia escalonada, unos en un horario, otros en otro, unos unos días, otros otras. Otras medidas. Es preferente que haya un flujo continuo, de modo que no nos encontremos. Ahí se nos ha explicado que tratemos de señalizar, y todo el mundo entra por el mismo lugar y todo el mundo sale por el mismo lugar. De modo que el riesgo de saliva en el aire sea menor, que no nos encontremos cara a cara de preferencia. Es un asunto de que tenemos que aprender juntos con los alumnos y con los padres. No estamos habituados a eso. Si hubiera filas, que creo que es lo más relacionado, no prever que haya filas, seleccionar los lugares, si es que fuera con unas X, como es típico ya en la nueva normalidad. Uno llega a las tortillas y hay una X, y a los metros y medio hay otra. Uno llega a cualquier lugar público y debe estar su X ahí, donde la gente no se acerca más de lo que debe ser. Pues no ingerir alimentos, y los demás ya están mencionados. Luego, para los padres y madres en realidad es lo mismo, pero ellos deben saber que si algún miembro de la familia tiene síntomas, no debe presentarse el niño al plantel. Todos deben tener las mismas medidas que ya mencionamos. Solo deben asistir el día y hora que les fue asignado, y creo que nos queda claro que la escuela
no es guardería ni es para cuidar niños. Que la gente no diga, "Ah, qué bueno que ya abrió, porque no hay con quién dejar a mi hijo". Es un asunto de asesoría académica. Entonces eso hay que dejarlo bien claro desde un principio. Esperar el turno, respetar señalizaciones, que el papá o mamá mande a su niño o se va con él con un paño limpio, humedecido con una solución clorada. Yo les hablaba de cada 15 minutos la sanitización del espacio donde trabajó. El niño estuvo en una banca, termina de sanitizar. Llega otro, termina de sanitizar. Aquí se implica pues que traten de llevar su paño limpio y con la solución clorada para esa actividad. Permanecer en silencio, no ingerir alimentos en la escuela. Si hay síntomas, insistimos, no presentarse. Por ejemplo, se podría hacer un pequeño tríptico, una hojita, imprimirla y mandárselo a cada uno de los padres de familia. O en reunión previa, si se puede, a distancia, obviamente, informarles de esto. ¿Cuáles son las intervenciones que hacía referencia anterior? Pues que hay que activar los consejos de participación social escolar, garantizar agua y jabón en la escuela, cuidar a los maestros y maestros que se encuentran en grupos de riesgo, lo hemos enfatizado desde el inicio de hoy, uso de cubreboca, continuar las demás medidas de sana distancia, el flujo en un solo sentido, maximizar el uso de espacios abiertos, suspender ceremonias, no hay honores a la bandera ni festejos, desarrollar la detección temprana. Si alguna persona tiene síntomas, se va al centro de salud o al espacio donde se hace el estudio, se cierra por 20 días. Y en lo posible, apoyo emocional para educandos y para docentes. Bueno, finalmente aquí les dejamos, no es ni para mucho menos un modelo obligatorio. Ahí dice claramente que es un escrito de manera libre, es decir, cada quien lo puede poner con sus palabras, pero sí que ponga que está de acuerdo que es voluntario asistir o participar en esos centros de aprendizaje comunitario. Ahí les dejamos esa posibilidad, pueden tener redacción totalmente distinta, puede ser a mano, puede ser en computadora. Meramente quisimos dar lo que tiene que decir, básicamente, que ha decidido de manera voluntaria, una, y que diga de cuándo a cuándo, por ejemplo, una quincena, un mes, ya se verá si lo ratifica más adelante. Esa carta debe de reunir el director y debe de darle copia e informar al supervisor. Entonces se firma de manera individual, si fuera menor de edad, lo firman los padres, y el supervisor tiene el dato de toda su zona, dónde sí hay, cuántos y quiénes. Pues bueno, aquí les dejamos ya finalmente en esta jornada, pues como es transmitida por YouTube, obviamente puede ser vista por cualquier persona, la pueden volver a ver con la liga, pero aquí les dejamos una liga para que director, supervisor, jefes de sectores y direcciones regionales puedan responderlo, de manera que tengamos un parámetro de cuántos sí se informaron, cuántos sí estuvieron. Estamos en una jornada laboral que el más necesario de informarse es esa estructura que acabo de mencionar. Y en esa estructura, que si algún docente o alguna docente tiene dudas, lo pueda consultar con ustedes. Por eso se había enviado ya un citatorio para esas figuras, pero obviamente aquí pues pueden estar profes, pueden verlo después. Si uno regresa al canal de la Dirección de Fortalecimiento Educativo, podrán volver a ver tanto la explicación como las diapositivas. Y en particular, pues el documento de consulta, lo vuelvo a presentar en su portada, está ahí disponible, lo pueden descargar de la liga que les mostramos. De todos modos, los distribuiremos en un momento a través de las direcciones regionales. Es un documento de consulta, muy poquito texto, muy poca información, de modo que sea más fácil de manejar. Entonces, ahí queda. Y por último, miren, pues un cierre de la parte que me corresponde informar. Reitero que es un asunto muy informativo. Pues bueno, por ahí me encontré esa imagen que nos lleva a ver cómo serían los centros de aprendizaje comunitario. No solamente hay que aprender matemáticas y español, hay que aprender a cuidarnos, y recordemos ese eslogan que dice, cuidar de mí mismo es cuidar de los demás. Entonces, cuidémonos para cuidar a los demás y que esta actividad nos permita avanzar a una mayor equidad. Creo que
tema de la equidad aquí aparece necesariamente porque pues es un asunto de preocupación social y casi siempre, como es histórico en la educación, los que menos tienen son los que se ven más afectados. Agradezco su atención y pues doy la palabra a la maestra Erika. Agradecemos la excelente aportación al maestro Raúl Martínez Bañuelos a este evento. Recordamos que pueden ver la grabación en nuestro canal por YouTube, Dirección de Fortalecimiento Educativo. A continuación, en esta sesión de preguntas y respuestas, comparece en conjunto con el maestro Raúl Martínez Bañuelos, la maestra Ma Dolores Sandoval Ordaz, directora general de la Dirección de Fortalecimiento Docente, quienes atenderán sus dudas y comentarios. Como primer pregunta a esta sesión, maestros, ¿hay protocolo especial para los internados? Bueno, maestra Lorita, active su micrófono, si gusta usted intervenir primero, nada más active su micrófono. Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Sabemos a través del seguimiento del chat que tenemos incorporados a directores regionales, jefes de sector, supervisores y directores y por supuesto aprecio ahí la participación de muchos docentes. Nos da gusto que se sumen a esta actividad. Decirles que la intención de convocarlos de esta manera es porque pretendemos unificar información, que todos tengan la información. Tuvimos un primer acercamiento con ustedes a través de la 5ª sesión de Consejo Técnico Escolar y el día de hoy con esa firme decisión de que todos contemos con la misma información y por supuesto que podamos usar un lenguaje común en la comunicación que podamos establecer con nuestros colectivos docentes. Creo que a partir de ahí evitaremos un sinfín de situaciones que en ocasiones se consideran como malestares del magisterio y creo que a veces es por desconocimiento. En este sentido, vamos a atender las inquietudes que ustedes están planteando. En la primera inquietud que ustedes hablan, los niños de internado, creo que también es un espacio donde, por supuesto, no deben de permanecer los niños de manera permanente en ellos. Creo que las orientaciones que se brindaron desde que hubo el brote de la pandemia en el mes de marzo fue muy claro cómo deberían de operar esto y las medidas de atención que tendrán que darse también en estos espacios tienen que ser muy parecidas a las que se han estado exponiendo, por lo que sí pedimos en ese sentido que la cantidad de niños que se atienden, por supuesto, debe variar y debe ser en función a las condiciones de la realidad de cada uno de los centros escolares. Y en este sentido creo que se unifica la información para el funcionamiento de estos. Entonces creo que podemos estar tomándolos como referencia para tomar decisiones en el colectivo precisamente que atiende a este tipo de niños. Entonces creo que en este sentido son las orientaciones enfocadas hacia ello. Maestro Raúl, si puede en un momento dado complementar. Sí, maestro, nada más específicamente con respecto a cualquier espacio, pues, aunque sea internado, yo creo que habría que revisar ya a detalle qué tipo de internado y de qué nivel, porque será diferente seguramente un CAI al CEBARE, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, yo creo que hay que apegarse a las medidas de los centros de aprendizaje comunitario para los niveles de primaria y secundaria, si fuera el caso, por ejemplo, del CEBARE o algún otro internado, que sería solo asesorías, sería seguramente con el aforo y con las medidas generales, y aún así habrá muchos casos previstos que habrá que consultar y revisar acá en conjunto con principalmente las áreas de la Secretaría que les compete, el revisar desde lo jurídico, desde las medidas preventivas sanitarias. Pues bueno, esos casos ya muy específicos tendríamos que revisarlos allá. Gracias. ¿A partir de cuándo se tiene planeado abrir los centros de aprendizaje?
Bueno, decirles que las orientaciones que estamos brindando dan la oportunidad que en reuniones de colectivos docentes revisen y atinadamente lo dicen ustedes en el chat. Hay docentes que ya han implementado algunas estrategias para atender a aquellos niños con quienes no establecen comunicación y que pareciera que en estos momentos se le va a dar formalidad. Creo que en este sentido nuestra intención es motivarlos a que se siga haciendo una vez que cuiden y dialoguen. Yo creo que aquí se requiere de un diálogo profesional, un diálogo profundo entre los colectivos docentes, los que en un momento dado determinarán cuáles son los mejores momentos de apertura. Por decirles un ejemplo, yo creo ahorita tienen insumos muy importantes, datos muy importantes al interior de los colectivos docentes, donde se empieza a hacer la concentración de información para llevar a cabo el segundo periodo de evaluación. Y creo que ustedes tienen ya detectados, identificados la cantidad de niños que es necesario atender a través de esta nueva oportunidad o a través de esta estrategia. Y por supuesto que dialogándolo de manera fina, de manera respetuosa, porque aquí habrá opiniones diversificadas y dentro de lo diverso también se aprende. Al interior del colectivo docente tendrán que valorar esencialmente cuáles de esos niños requieren una atención, qué maestros están en condiciones de atenderlos, cuáles de sus compañeros no podrían participar y por supuesto tiene que respetarse. Quiere decir que el consenso no se suma con las mayorías, el consenso se valora una vez que algunos de los docentes tienen la determinación de poder acercarse. ¿Por qué? Porque han tenido una experiencia y hasta estos momentos ha sido satisfactorio, no han tenido ninguna situación que conflictúe su salud, ni la de los niños, y creo que en ese sentido la toma de decisiones tiene que darse a partir de reconocer qué maestros les sería imposible acercarse a los niños, pero qué maestros tienen condiciones, por supuesto, para hacerlo, y que tampoco el que algunos maestros no puedan porque la propia salud no lo permite, los otros se tengan que detener. Yo creo que aquí el consenso va pensado en que la escuela reconozca si hay la necesidad de aperturar o de instalar estos centros. También se podrá definir cuántos maestros lo pueden hacer, con cuántos alumnos. Inclusive se puede iniciar precisamente haciendo un ensayo en el que les permita conocer precisamente cómo va operando esto en los centros que se aperturen y que paulatinamente vaya sumándose más personal, vaya sumándose más alumnos. Ahí dice el máximo, el 40% de la población de la escuela que no rebase esa cantidad, pero es el máximo. El mínimo lo puede definir la escuela. Entonces, en ese sentido, yo creo que la apertura la tenemos cerca, ustedes lo pueden decidir. Podemos antes de salir al periodo de vacaciones decir, bueno, nosotros ya lo venimos realizando, vamos dándole forma y por supuesto vamos asumiendo. Ya no ocupemos un espacio en el cobre de la camioneta del maestro, en una esquina de la comunidad, debajo de un árbol de la sombra de los maestros. Pues hay que facilitar las instalaciones de la escuela para que los maestros puedan atender a sus alumnos en mejores condiciones. En ese sentido, creemos que el periodo, bueno, a nivel nacional nos han orientado que una vez que se ubique la entidad, el semáforo epidemiológico amarillo, asumimos compromisos en las entidades para que esto vaya sucediendo poco a poco. Tampoco estamos pensando o asumiendo o actuando con un acto de responsabilidad de que sean todos. No, también coincidimos con ustedes cuando hablan de que las realidades de cada uno son distintos y por eso los colectivos tendrán que revisar sus condiciones, su realidad y nadie impondrá la decisión de que esto se aperture. Entonces, estamos hablando del 15 de marzo, del 30 al cierre del este periodo de trabajo, regresando del periodo vacacional, y así sucesivamente conforme se vayan identificando condiciones de salud que así lo permitan. En ese sentido, creo que las valoraciones tienen que ser muy, muy pertinentes.
Decirles también que el interior de los colectivos tiene que trabajar en un estado de comunicación muy afable, muy cordial. Yo creo que en estos momentos donde todos los maestros han hecho un esfuerzo extraordinario por estar atendiendo a los niños a través de estrategias diversificadas, creo que lo menos que queremos es que los colectivos se fracturen o mucho menos se conflictúen en situaciones que no los van a llevar a toma de decisiones atinadas y pertinentes y que los haga crecer profesionalmente a pesar de la pandemia. En ese sentido, los tiempos están abiertos y cada uno de los centros podrá definirlo. Gracias, maestra. ¿Qué sucede cuando no hay consenso en el centro de trabajo por parte de la comunidad educativa? ¿Aún así se puede operar el centro de aprendizaje comunitario? Bueno, muy bien, lo comenté un rato, lo reitero. Si no hay consenso, el consenso es que nos quede muy claro. El consenso no es pensando en nosotros. El consenso es pensando en la necesidad de atención que haya de los niños. Creo que a partir de ahí se empieza a revisar quiénes en un momento dado pueden aperturar esos centros de aprendizaje comunitario. Es decir, un ejemplo, somos 8 docentes, el director de la escuela, y por supuesto tenemos 5 que no, pero no quieren, no porque no se resistan, sino porque tienen problemas de salud, porque tienen un diagnóstico ahorita con posible, ahora sí, contagio, si son propensos a determinada situación de salud. Ahí la justificación de los maestros radica en el sentido de que por su propia naturaleza no tiene condiciones. Habrá 3 compañeros que digan, bueno, nosotros no tenemos compañeros, pero podremos como escuela, sabemos y reconocemos que ustedes no pueden. Se impide el hecho de que nosotros podamos tener acercamientos con ellos. Creo que la escuela puede atender esa cantidad de alumnos si nosotros intervenimos. ¿Qué les parece? ¿Es oportuno? ¿Es propio? Y entonces ese diálogo, miren, pueden pasar cosas tan extraordinarias que a veces nos sorprendemos. Puede haber casos hasta que docentes que están en una misma comunidad digan, mira, yo voy, pero en el caso tú no puedes ir, pero les puedo llevar algún material a tus alumnos. Si vamos a tener un calendario de visitas, posiblemente yo te pueda regresar algún material para que también, si estás preocupado por esos alumnos que no estableces comunicación y que no es por desidia, no es por, ahora sí, negligencia, no, sino que por tu propia condición como compañero de trabajo, te entiendo la situación, comprendo la situación, pero creo que identifiquemos quiénes sí podíamos emprender esta tarea y quiénes no. ¿Por qué? Porque los pondríamos en riesgo. Entonces, en este sentido, el consenso no va de opinar todos que sí o todos que no, o todos pelear, no. Se trata de poner en la mesa de análisis cuáles son las condiciones de los alumnos, con quiénes no estamos en contacto, quiénes son posibles candidatos a una deserción escolar, cómo rescatamos esos alumnos, si esta estrategia es una oportunidad para hacerlo, si esta estrategia da confianza y certidumbre a lo que ya venimos realizando. Entonces, creo que todas esas orientaciones serán puntos nodales de análisis, de reflexión y de toma de decisiones muy cordiales, muy amables, y creo que lo que tendríamos que cuidar también son las habilidades emocionales de los docentes y no entrar en caos. Necesitamos ahorita actuaciones más conscientes, pero también apegándonos a las propias realidades o a las propias condiciones que imperan a partir del surgimiento de esta pandemia. Entonces, en ese sentido, creo que la toma de decisiones puede darse y no como aquellas que hemos concebido que todos todo o todos nada. No, tiene que ponerse muy bien a discusión lo que he planteado. Me permite también, maestra, un pequeño complemento. Hay circunstancias muy diversas y en el sentido que nos dice la maestra Lolita, por ejemplo, hay localidades, yo conozco como docente que soy, profes que viven en el lugar donde trabajan y ahí hay
cero casos y el profe ahí vive y ahí están los alumnos. Entonces, en lugar de que él vaya y les deje material en la casa, podría, con el acuerdo del director, desde luego, citarlos a la escuela en un horario y con 45 minutos decirles, mira, esto es el trabajo, esto es lo que te estoy pidiendo y nos vemos tal día otra vez. Por ejemplo, hay compañeros que nos narran que están yendo a llevar material cada 15 días y van y lo andan buscando casa por casa, podrían poner un horario en la escuela y estar sus 40, 45 minutos y ya volver a la siguiente. Es decir, es aprovechar el espacio de la escuela. En algunas localidades, por citar algunas, en Colonia Progreso, Río Grande, donde fui supervisor, muchos profes ahí viven. Ahí habría que ver cómo está el tema del contagio, pero podría ser. En San Juan Capistrano, algunos profes ahí mismo viven. Entonces, no implica a veces ni siquiera traslado, nada más es generar mejores condiciones para el asesoramiento. Y bueno, podríamos ver mucha diversidad, ¿no? Obviamente. Como ya se comentó, hay compañeros que de hecho ya lo estaban haciendo. Entonces, es darle unas mejores condiciones para que puedan funcionar aprovechando el espacio escolar. Gracias, maestro. Si la decisión de instalar un centro de aprendizaje comunitario es de la dirección escolar, ¿hasta qué punto llega la responsabilidad del director? Ok. Miren, la carta responsiva también tenemos que ver un punto de partida muy esencial. El problema de la pandemia es un problema social. No podemos responsabilizar a nadie. Es un problema social. Hoy lo vivimos. Algunos de nosotros nos hemos contagiado y ni siquiera nos hemos dado cuenta dónde, ni quién. Y nadie ha actuado buscando culpables. Creo que es el primer punto que se tendría que considerar en ese diálogo. ¿Qué tanto es responsivo el director en este sentido? Miren, la responsabilidad va en el sentido de apegarnos a los protocolos establecidos, no hacerlos responsables de que haya el surgimiento un brote, vaya, ahí derivado de la comunicación y del contacto. Creo que en ese sentido no va la responsabilidad. La responsabilidad va en que podamos incumplir todas las medidas de prevención que están determinadas y haciendo caso omiso vayamos a propiciar una situación para el contagio. En ese sentido va la carta responsiva por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que el uso de cubrebocas es súper necesario y lo saben ustedes. Creo que de mi parte como maestro sería un error permitir que algunos alumnos que voy a atender accedan, por ejemplo, sin cubreboca. Otro detalle es que después de un tiempo ya muy avanzado, los centros escolares no se han abierto y están en condiciones de limpieza muy deplorables. O sea, hay hierba, los salones están sucios, cristales destruidos. Entonces, creo que antes de aperturarse esto, tendría que reacondicionarse la escuela. Entonces, creo la carta responsiva es decir, bueno, compañeros, decidimos nuestro centro de trabajo, vamos a intentar implementar esta estrategia, nos comprometemos a cuidar y hacer cuidar todas las medidas que están establecidas, de tal manera que en la medida de lo posible no estemos en riesgo ni pongamos en riesgo a los demás. Yo creo que en ese sentido, la carta responsiva no va con la idea de si hay un brote ahí, vamos a culpar al maestro, cometió un error, al director, al jefe de región, porque nos impuso la apertura de este centro de aprendizaje. Creo que no va en ese sentido, más bien va en que todos hagamos conciencia de lo que tenemos que hacer y con esa buena voluntad de trabajo, por supuesto, podamos cuidarnos. Miren, los niños están ansiosos de verlos. Eso es una seguridad. Los maestros están ansiosos de ver, los padres de familia, que en cuanto ven un vehículo que se acerca a su comunidad y aquellas muy lejanas, ven una esperanza. Se acercan a ver quién es la persona que llega. Los niños han tenido iniciativas de comunicación con ustedes y en cuanto los vean en la escuela van a querer abrazar a sus maestros, van a querer en un momento dado comentar algunas situaciones que ellos viven y por supuesto que el impulso que también a nosotros nos hace actuar
es responder a ello, o sea, como que es natural. Y creo que en esto se tiene que pensar, explicarles a los niños, porque haciendo una emoción latente, vamos a provocar en un momento dado un acercamiento muy, muy, muy directo, que si todos cuidamos que lleguemos a esos lugares sin presentar ningún síntoma de contagio, tanto maestros como alumnos lo podemos evitar. Pero todavía teniendo esa seguridad, yo creo que estos acercamientos se tienen que evitar. ¿Es muy doloroso? Sí. ¿Es un mensaje que le estamos mandando a los niños que abrazarnos es malo? Qué lamentable, pero así se está viviendo y así tenemos que asumirlo. Entonces, el director de la escuela en ningún momento, si un maestro por determinadas circunstancias presentara COVID, no va a fincar responsabilidades al director, no va a fincar responsabilidades a ninguna otra figura educativa. ¿Por qué? Porque hoy en día creo que no hay a quien culpar. A lo mejor dice sí, porque nos están invitando a aperturar los centros. La secretaría se está haciendo irresponsable ante no, creo que les digo que estamos tan conscientes como ustedes. La idea de orientar y de precisar todos estos detalles es precisamente para que todos actuemos conforme a las orientaciones que hemos expuesto y que el día de mañana, por supuesto, ninguno de ustedes, nadie queremos eso. Sin embargo, hoy en muchas situaciones podemos estar propensos. Estamos en la casa, no hemos salido de nuestra casa y tenemos brotes al interior de la familia de COVID. ¿Por qué? Circunstancias diversas, alimentos que llegan al hogar, algunos productos, un sinfín de cosas. Y nosotros vemos que hoy hay un deceso de un abuelo, de un padre, y los hermanos, los hijos, no nos empezamos a culpar diciendo, tú fuiste el culpable por tu culpa, fuiste al cajero, fuiste a la tienda, fuiste no sé a dónde, fuiste a Mazatlán, fuiste a no sé, no. Creo que hemos sido tan conscientes de lo que está aconteciendo y lo hemos asumido de esa manera. En el caso de este acercamiento a la educación, pareciera distinto y claro, pero creo que si asumimos esas mismas medidas y esas mismas precauciones, por supuesto ustedes lo podrán definir de ese sentido y lo que nosotros estaremos haciendo es acompañarlos precisamente para cómo enfrentar este tipo de situaciones. Veía en el chat, por ejemplo, los materiales, las escuelas que decidan, no tenemos materiales, ¿quién los cubrirá? Decirles que antes del mes, en agosto, para ser exacto, empezó a dispersarse a través de las direcciones regionales materiales para sanitizar los espacios y, por supuesto, para la implementación de los filtros que tendrían que hacerse al interior de la escuela. Ya ha llegado material, sin embargo, las escuelas que en un momento dado ya tienen definido que sus centros de aprendizaje comunitario podrán instalarse, revisen con sus directores. Sabemos que las asociaciones de padres de familia no tienen recursos, eso nos queda claro, no lo ignoramos. Y por supuesto yo creo que los centros de aprendizaje que se vayan generando, el director puede ser un vínculo con su supervisor para que nos hagan llegar información en un momento dado de cómo pudiéramos apoyarlo en el caso que el material que se les ha dado resultara insuficiente. Creo que vamos a ir poco a poco y tendremos tiempo de ir previendo aquellos materiales que les van a ser necesarios y creo que esto nosotros lo revisaremos con dentro de la propia estructura de la Secretaría para revisar qué materiales se les dio y qué otros materiales se pudieran incluir para que pudieran esos centros, ya teniendo ubicados esos centros, por supuesto que les pudiera llegar un poco más de material para que, pues en un momento dado pudieran sanitizar su aula, sus butacas, las vías de acceso. Entonces creo que eso sí podemos estar atendiendo. Adelante, maestro, si hay algún otro comentario. Yo creo que está muy, muy claro, nada más enfatizar que ojalá podamos voltear a ver lo que sí se puede hacer y no volteemos tanto a ver lo que no se puede hacer. Creo que priorizando el tema de la salud de toda la comunidad educativa, vamos viendo pues en apego a todas estas medidas qué es lo que se puede hacer y no nos centremos en el miedo, sino en la responsabilidad también de lo que cada quien corresponde y que
pues lleve a un feliz término. Yo en particular he tenido referencias de compañeros, por ejemplo, secundaria y telesecundaria, que hay una fuerte decepción porque los jóvenes, como ya por la edad y la etapa de desarrollo que se encuentran, ya están trabajando. Algunos ya se van con el papá al campo o a la ingeniería y luego tienden a ya no volver a la escuela. Y esos jóvenes, como hemos escuchado ya en algunos webinars nacionales de expertos, sociólogos, de gente que habla, por ejemplo, de la UNICEF, que decía quiénes son los eventuales más mal pagados en el futuro cercano, los que se salgan de la escuela. Serán trabajadores con salarios míseros, discriminados, gente que hasta puede ser víctima del crimen organizado porque el nivel escolar es muy bajo. Entonces, además, como sociedad nos debe preocupar eso, ¿no? ¿Cuál es el futuro que les estamos pidiendo construir a esos jóvenes? Yo creo que bajo esa intención, con la pedalando a la ética y el profesionalismo de cada uno y cada uno de nosotros, podríamos ir decidiendo por acá. Entonces, yo creo que ha sido muy amplia la maestra Lolita en esa parte. Yo con eso complemento solamente. Gracias. La función específica de la carta responsiva que deberá firmar el docente. Ok. Bueno, a ver si no resulta reiterativo. Miren, creo que tenemos que ver que la información que comparte el maestro Raúl y que comparto yo va en los mismos términos. ¿Qué quiere decir con esto? Los centros de aprendizaje comunitario se instalarán con voluntariedad, eso que nos quede a todos claro. En el caso de esta carta responsiva, fíjense que ni siquiera es para que nos la entreguen a nosotros o para, no, creo que formará parte de esa primera parte de apertura de los centros en cada una de sus escuelas. La carta responsiva sí es muy importante porque tanto los alumnos como los maestros sí tiene que quedar claro, miren, a veces parecen cosas ilógicas, pero a veces se convoca a un alumno, está el maestro y no llega. No llega. Entonces, el maestro hace un esfuerzo extraordinario por trasladarse, por estar ahí, y sin embargo hay quien ya está convocado y no llega. Creo que el maestro tiene elementos para decir, establecimos un convenio, dialogamos, pusimos las cartas sobre la mesa de cómo íbamos a ir apoyando y sin embargo estos niños con y en condiciones reales no aceptaron el apoyo. Yo creo que todas estas cartas, más que verla como una amenaza o como una ahora sí como una soga al cuello, no, yo creo que en este sentido tenemos que verlo como esa la posibilidad de documentar lo que cada una de las escuelas está implementando y la forma en cómo se está haciendo y los compromisos que se está asumiendo por cada uno de los participantes. En ese caso, creo que la carta responsiva forma parte de los antecedentes de la apertura a los centros, y sobre todo para asumir las responsabilidades que cada uno de los participantes, llámese docentes o dígase alumnos, estarán atendiendo durante el proceso de esta apertura. Miren, decirles algo, el COVID no se va a quitar. Yo creo que lo que hemos estado viviendo nos da claridad de que el COVID no se va a quitar, no va a desaparecer. Creo que poco a poco tendremos que ir acercándonos a las aulas y bueno, ¿por qué lo digo así? Tal vez COVID dentro de unos años esté dentro del esquema de vacunación, tanto estatal como nacional, formará parte de ese esquema de vacunación, porque lo vemos, no se va a quitar, formará parte de esas enfermedades que estarán apareciendo. Entonces, con ello decirles que poco a poco, o sea, nuestra ilusión es motivarlos en la medida que haya condiciones. Decirles que si ya se vienen haciendo cosas, las sigan haciendo, hagan valoraciones que les permitan tener cada vez más una atención más cercana a los alumnos. Y en ese sentido, yo creo que es la responsabilidad de esta carta que se enuncia. No son ocurrencias, yo creo que son formas de irse organizando el trabajo dentro del centro escolar y cómo se va dando la cobertura para ello. Gracias, maestra. Es muy recurrente esta pregunta. ¿Cómo
responderá la autoridad ante un contagio o una muerte? Ante la apertura de los centros de aprendizaje comunitario. Mire, creo que si todos hacemos lo que tenemos que hacer, no vamos en busca de esto. Ténganlo claro. No vamos en busca de generar una defunción. No vamos en la búsqueda de que se suceda un contagio. Hay una explicación muy sencilla. Nosotros hemos transitado del mes de marzo a la fecha y no hemos dejado de vivir, no hemos dejado de cubrir necesidades básicas y somos miles de personas que diario a diario transitamos de lugares a otros, estamos en los trabajos y con relación muy, muy, muy cercana a todas las personas y que a lo mejor ahí sí hay actos imprudenciales. Por ejemplo, vemos un centro comercial y ahí vamos todas las personas, ahora sí los que atienden los servicios, pues están expuestos también al igual que pudiéramos estar cualquiera de nosotros. Se han tomado las medidas precautorias y se ha reducido el contagio. Entonces, tal vez pareciera imprudencial lo que digo, pero en este caso no buscaremos, no hay que buscar culpables en este sentido. Ahora, por eso está en la opinión de que, ¿cómo puedo evitar un contagio? ¿Estoy bien? Alguien puede decir, ay, si soy asintomática, bueno, si en un momento dado hay en mi familia alguien que está en esa condición, salgo frecuentemente porque soy la proveedora, el proveedor de mi familia, posiblemente puede decir, puedo ser asintomático. Fui, tomé las medidas, llegué, hice todo lo correspondiente para nuevamente ingresar a mi hogar. Bueno, si esa persona ese movimiento tan permanente se realiza, puede decir, puedo ser asintomático, pero no puede uno ser asintomático toda la vida, o sea, alguna mínima manifestación, pero que así fuera el caso. Creo que va a ser decisión decir y poner a la mesa con mis compañeros. Compañeros, soy el único proveedor de mi hogar, salgo con frecuencia, soy el que lleva los alimentos a la casa, soy la persona, tengo comunicación permanente con varias personas. Creo que aunque al lugar a donde voy, donde estoy ubicado en la zona, hay un problema fuerte de contagio, creo que pondría en una condición de vulnerabilidad al lugar a donde yo fuera. En ese caso, me reservaría la posibilidad de no ser un foco de infección o de contagio en el centro escolar en el que se va a aperturar. O sea, cada quien tiene que dialogar la condición que tiene. Si hay una condición como la que ustedes mencionan, creo que en este sentido, lo que menos esperamos es eso. Yo creo que se incurriría, si hubiera una situación de esa, es porque definitivamente descuidamos los protocolos que hay que atenderse para la apertura de estos centros. Creo que al inicio, en marzo, nos dijeron, no presenta ningún síntoma, no trae gripa, no trae estornudos, no trae dolor de garganta, no trae temperatura, no trae, perfecto, puede entrar. Lo mismo se tiene que filtrar en los colectivos, toda esa información. Pues empiecen ustedes, voy a valorar, estuve saliendo, creo que sí puedo ser un peligro, creo que no tanto para en lo personal, sino también para las otras personas. Entonces, creo que todo esto se tiene que dialogar y se deben de tomar mejores decisiones. Hay una situación, yo creo que la toma de decisiones va más en función a la razón que a la imposición. ¿Complementaría algo, maestro? Sí, bueno, yo creo que enfatizar, como dijimos desde un principio, es voluntario y creo que los profes sabemos cuál es nuestra condición de seguridad social ante cualquier enfermedad. Por ejemplo, los derechohabientes del ISSSTE o los del seguro saben en qué consiste todas esas prerrogativas de la seguridad social. Para no redundar en lo que dice la maestra Lolita, yo creo que lo importante sería pensar en lo que sí se puede hacer y seguramente por cualquier muerte natural o artificial, sabemos que el ISSSTE garantiza con ciertos años de antigüedad la atención a la familia, la pensión, el pago de marcha, todo eso está para cualquier causa de defunción y no vamos a esperar en esa parte. Yo creo que esperamos que no se dé el caso,
pero si fuera, tampoco se podría decir que me contagié en la escuela. Yo creo que uno va a Walmart, a Soriana, compra su mandado y no voy a decir me contagié por ellos y voy a demandar a Soriana. Esa parte yo creo que no sería, incluso no para dedicarle mucho tiempo acá. Más bien sería pensar en lo que se puede hacer y que con toda la responsabilidad que nos corresponde hacer esa tarea. Y yo digo que es muy respetable pues que alguien diga yo no quiero. Y hay un principio fundamental, es voluntario, y no quiere el profe porque le preocupa, porque no puede, porque es grupo de riesgo, porque dice yo estoy atendiendo a mis alumnos desde acá. No me puede decir que no, pero también una cosa que no me parece que está bien, tratar de convencer a otros que tampoco, para que ninguno vaya. Digamos, yo no quiero ir, pero le pongo trabas a mi compañero que sí quiere. Esa parte que no creo que sea muy pertinente. Por eso es voluntario y ojalá que haya consensos, que no haya confrontación en los colectivos, ni mucho menos. Y ahí es fundamental el rol del supervisor y del director. En un buen acuerdo, ya nos decía la maestra, en armonía, en un sentido muy positivo, y que esa sea la lógica que impere en estas reuniones de análisis del tema. Gracias, maestro. Ya para terminar, la última pregunta del día de hoy. Personal de USAER, educación física, personal de apoyo, ETPs, ¿deberán acudir a los centros de aprendizaje comunitario? Maestro Raúl, ¿podría emitir una respuesta? Entró una llamada. Claro que sí, maestra. Yo creo que todo, que como dicen los lineamientos del Consejo Técnico, es ¿quiénes están obligados a participar en el Consejo Técnico? Los que tengan relación con la enseñanza y el aprendizaje. Como ellos atienden niños, como ellos son parte, desde luego que podrían eventualmente, por ejemplo, la magnífica contribución del equipo de USAER ante situaciones emocionales, de rezago, de inclusión. Claro que ellos pueden ser parte activa, de hecho deben ser, no se diga el maestro de educación física, es decir, todo lo que sea del colectivo escolar tiene la posibilidad, ¿sí? No la obligación, la posibilidad de participar en eso. Y creo que la palabra correcta no es deben, pueden. Estamos insistiendo es voluntario. Creo que sería magnífico pensar en esos niños que ocupan un apoyo diversificado por su condición, por enfrentar algunas barreras, por el contexto de familiar donde viven. Yo creo que hemos visto cómo se ha disparado la violencia intrafamiliar, especialmente la dirigida a los niños, entonces sería muy bueno que ellos colaboraran también, pero es deseable, sin embargo, no es obligación, porque igual para ellos también es voluntario. Entonces, bajo ese principio fundamental, si yo fuera director de una escuela, les invitaría por su gran aporte que pueden dar al colectivo. El Consejo Técnico se establece claramente, pues, incluso si hubiera otras figuras como maestro de inglés, desde luego que también podría ser parte. Gracias, maestro. ¿Quisiera complementar algo, maestra Lolita? ¿O? No, maestra, me parece atinado. Estábamos viendo la posibilidad del enlace del maestro Mario, ya está. Si gusta, continuamos con las preguntas y de ahí, y el maestro Mario Alberto quiere tener una intervención. Adelante. Adelante. Nuevamente, buenos días a todos, buenos días a todas. Sí, miren, he estado leyendo cada uno de los comentarios que hay en el chat. Y entonces, yo quiero ratificar, miren, esta es una planeación que no es de la entidad zacatecana, netamente. Primeramente, es una planeación que viene desde la Secretaría de Educación Pública y nosotros como tal también estamos participando en ella. Si ustedes revisan en el YouTube y si ponen simplemente Moctezuma 11 de enero, ahí en la mañanera, como le llaman en la conferencia matutina, junto con el presidente de la República, el exsecretario Moctezuma da a conocer todo lo que nos dio a conocer ahorita el maestro Raúl, en donde aclara, es un tema que hasta que estemos en semáforo amarillo, es un tema netamente voluntario, no podemos obligar a nadie. Por eso yo incluso ahí hice referencia al iniciar esta sesión, que es un tema o un proyecto donde se va a aperturar las comunidades escolares de aprendizaje nacional.
pero que podemos tener nuestras comunidades de aprendizaje zacatecana, porque veo que hay muchas incógnitas. Y aún yo la bajaría más, para empezar, un tema con la comandancia, con la guía de un supervisor, de cada uno de los casi 400 supervisores que tenemos, para que él, conociendo su entorno, conociendo su realidad, pueda llevar a cabo esta apertura de las comunidades de aprendizaje, que además, les digo, me consta, porque he platicado con los maestros, como ya sin ningún escrito, sin ninguna indicación oficial, muchas escuelas ya lo están trabajando. Ahorita solamente se está oficializando, pero la oficialización no significa que por mandato ya todos los maestros se vayan a poner a estar en sus escuelas. Cada uno, digo, yo diría el supervisor debe ser el líder de esa zona escolar, pero luego el director de la escuela tendrá que ver cuáles son los mejores herramientas para poner en marcha a esta comunidad de aprendizaje escolar. Pero también cuenta la persona. Y entonces por eso se dice, si yo no quiero, si yo no puedo, ¿por qué? Porque estoy cuidando a mis padres, porque tengo a mis hijos, porque vivo muy lejos, porque, o sea, si encuentro un motivo por qué no ir, la Secretaría de Educación a nivel nacional y también la estatal lo está respetando. Ahorita estamos tratando de provocar cómo se puede llevar a cabo esta apertura de estos centros comunitarios. ¿Por qué? Porque la propia realidad así lo ha estado pidiendo. Además, pues, de que las condiciones no son obligatorias para CONADI. Pero me gustaría que revisen inclusive, pues, el video que emite el maestro Moctezuma en su momento el 11 de enero, que está en YouTube, en donde exactamente lo que ahorita nos narró el maestro Raúl Martínez y que nos ratifica la maestra María Dolores Sandoval, se está tratando, pues, replicar ahorita. Pero les digo, no es un tema que porque estemos en este momento dando indicaciones, mañana ya todo el mundo debe estar llevando a cabo esta acción. Es un tema voluntario, es un tema por la educación, es un tema donde nosotros estamos tratando de respaldar de una manera u otra a todo ese magisterio que ya lo está haciendo, que ya lo está trabajando, siempre con el respeto irrestricto para los maestros que no pueden hacerlo, pero muchos ya están llevando esta acción. Y respetamos al que sí y al que no, porque no puede. ¿De acuerdo? Entonces, nada más quería aclarar eso, maestra Lolita, maestro Raúl, Erika, todos los quien nos está viendo. Hay muchísima participación. Me agrada esta comunicación que hemos tenido porque nos permite tener ese acercamiento con todo el magisterio del nivel básico. Entonces, yo sigo aquí, he estado observándolos todo el programa. Si hay alguna pregunta en concreto, estoy a la orden. Solamente quería aclarar eso. Es una situación, una estrategia nacional, pero que esa estrategia debe de bajar a la entidad como muy propia de la entidad, pero también muy propia de cada escuela y del individuo, del magisterio, del maestro, de la maestra. Gracias, Lolita. Gracias, Raúl, por permitirme volver a participar. Gracias, Erika. Gracias, maestro Mario Alberto. Para culminar nuestra sesión de preguntas, ¿cuáles serían los principales logros de los centros de aprendizaje comunitario? Bueno, vamos a mencionar los dos principales. Uno, el primer logro creo que tendríamos sería el poder, ahora sí, rescatar a todos aquellos alumnos con quien no se ha tenido comunicación. El segundo logro sería la atención de todos aquellos niños que pudieran estarse ubicando en rezago educativo. Y la otra última, que en este caso consideramos que pudiera ser un logro, el poder establecer los primeros vínculos de comunicación directa con padres de familia, alumnos, y que en cierto momento va dando un poquito de tranquilidad a todas aquellas angustias que hoy por las propias condiciones están viviendo los padres de familia y que ya a veces que impotentes ante cómo poder ayudar a sus hijos, están con esa necesidad y esa inquietud de poder ver una luz que pueda orientar a los niños para seguir aprendiendo. Y el mayor yo creo que es no dejar
que el aprendizaje continúe, sino que al contrario, dar todas las facilidades para que el aprendizaje siga, que el aprendizaje no se detenga y que la comunicación persista cada vez más con la mayoría, con todos aquellos alumnos que por condiciones de desigualdad y de inequidad educativa no tienen los medios para poder establecer comunicación con sus docentes. Colaboro un poquito en el énfasis que hace la maestra sobre el aprendizaje. Nada más pensemos en que el regreso cercano, lejano a las aulas no es de un día para otro, no es borrón y cuenta nueva, no es blanco y negro, es los primeros pasos. Yo digo que son primeros pasos para volver al edificio escolar, a empezar a ver gente, movimiento, centrados en el aprendizaje, como dice la definición de la excelencia. Dice la excelencia definida como la mejora continua que promueve el máximo logro de aprendizaje, pues promover el aprendizaje de una manera muy incipiente, con poquitos, con los más necesitados por ahora, pero en un futuro cercano cada vez más. Imaginamos un regreso paulatino y el modelo híbrido. Entonces, creo que algunos tenemos que dar los primeros pasos para eso. Gracias, maestro. Pues damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Y para concluir nuestra jornada, la directora general de la Dirección de Fortalecimiento Docente nos brindará unas palabras. Sí, pues primeramente agradecerles. Mire, hay dos inquietudes que han estado muy reiterativos ahí, que bueno, quisimos dejarlo hasta el final, con respecto a lo que ustedes están cuestionando de lo de vacunación. Nosotros solamente lo que está determinado es que de acuerdo a las etapas que se están contemplando para lo de vacunación, hoy sabemos y lo vimos ya durante la mañana, se está atendiendo a todas las personas de la tercera edad y creo que en la siguiente etapa, en el mes de abril y mayo, está prevista, de acuerdo al sector salud, que todos los maestros puedan estar participando en este proceso de atención. Entonces, solamente comentarlos para no dejarlo ahí como que suelto y en ese sentido, pues les agradecemos. Tenemos la mejor disposición de estar cerca de ustedes, ser respetuosos con ustedes, alentar a todos aquellos que tengan las posibilidades y decirles que las ventajas extraordinarias que podíamos tener a partir del acercamiento con todos estos alumnos, pues será muy relevante porque en el momento que tengamos que regresar a las escuelas serán menores las acciones que tengamos que implementar para la atención al rezago. Creo que si en esta medida vamos abriendo espacios para que los alumnos poco a poco vayan logrando, ¿no? Acercándose al logro de los aprendizajes fundamentales o aprendizajes esperados, creo que en esa medida también nosotros llegaremos en mejores condiciones a las aulas. Decirles que de nuestra parte les agradecemos, estamos a la mejor disposición de atender aquellas situaciones que ustedes consideren pertinentes. Los materiales quedarán a su disposición. Hoy tenemos un escenario fuerte de participación. Van a otra etapa ustedes, directores, supervisores, jefes de sector, llevan un compromiso muy importante de informar a todos los colectivos docentes con esta misma apertura que hemos estado trabajando nosotros con ustedes, de tal manera que ningún docente se vea agredido, ni mucho menos sienta que son acciones que se le van a imponer. Hacerles sentir eso, generar un ambiente de lo más agradable para la toma de decisiones, más pertinente, más atinada, y que podamos ver frutos, ¿no?, del esfuerzo de cada uno de ustedes, y que en breve, por supuesto, eso no lo determinaremos de manera inconsciente. Cuando se tenga que dar al regreso a clases, por supuesto, se tendrán que hacer las valoraciones muy pertinentes, y creo que en el momento no estamos para esa apertura de clases presenciales. Las indicaciones y las orientaciones se han brindado, y agradecerles que de igual manera, por favor, hagan llegar la información tan como la hemos expuesto y que evitemos en la medida de lo posible la confrontación y en cierto momento la inquietud y la desolación de algunos de los maestros. Seamos
profesionales en la información que vamos a vertir y por supuesto aplaudiremos a aquellos centros que se estarán abriendo, instalando, pero también por supuesto los otros que no se abran también dan cuenta de que hay riesgos para la implementación de los mismos. Entonces agradecerles por su participación, los docentes que ya escucharon, también ser cuidadosos, no buscar una confrontación con sus supervisores, con sus directores, creo que no es para allá a donde queremos llegar y que así lo asumamos. Ahí se han sumado algunos directores regionales con la intención de entender hacia dónde se dirige este mensaje y creo que en la medida que todos tengamos la misma información, podamos comunicar lo mismo y podamos entrar en comunicación y armonía para las mejores decisiones. Muchísimas gracias, les agradecemos a todos. Éxito en las actividades que se están emprendiendo día a día y estaremos atentos en un momento dado si empezaran a instalarse los primeros centros de aprendizaje comunitario y si no, por supuesto, seguiríamos en espera de las mejores condiciones para que así sea. Pues a todos, muchas gracias y bonita y excelente tarde.